Hola, ¿qué tal? En este video vamos a mostrar cómo hace RadixSort para ordenar elementos. Y bueno, lo primero que hay que saber es que este algoritmo divide los elementos en partes. Por ejemplo, si queremos ordenar una lista de números enteros, pues tendríamos que dividir este número en cada uno de sus dígitos. En este caso, la unidad, decena y centena. Si tuviera más dígitos, pues todos los dígitos que tiene. En el caso de que sea una fecha, pues podemos dividir esa fecha en el día, el mes y el año. Entonces lo que va a hacer este algoritmo es ordenar en pasos o en fases. Primero las partes menos significativas, bueno, primero ordena en base a esto y después en las partes más significativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si son números, primero va a ordenar de acuerdo a las unidades, toda la lista de los números, después de acuerdo a las decenas y por último a la centena. Si es una fecha, pues va a ordenar las fechas primero de acuerdo al día, después de acuerdo al mes y al último considerada el año. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo creo que queda más claro con un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar una lista de fechas. Estos son los elementos que queremos ordenar. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso es ordenar por la parte más significativa de la fecha, que en este caso sería la unidad del día. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver paso a paso qué es lo que hace Radix para ir ordenando. Entonces lo primero que va a hacer es tomar uno a uno los elementos en el orden en que están en la lista y los vamos a ir acomodando en la lista o el espacio que le corresponde de acuerdo a lo que estemos ordenando, que en este caso primero va a ser la unidad del día. Por ejemplo, tomamos esta fecha y la unidad del día es 3 porque es 23, entonces la vamos a tomar y la vamos a poner donde le corresponde, ¿de acuerdo? Que en este caso como fue la unidad del día es 3, por eso lo metimos en la cajita del 3. Después 9 de diciembre, entonces queda en el 9. 12 de octubre, pues lo vamos a colocar en el 2. 30 de septiembre lo vamos a colocar en el 0. 11 en el 1. El 28 va a quedar en el 8, ¿de acuerdo? 5 de julio, entonces va a quedar aquí en el 5. 14, 4. 29 de abril, pues queda aquí. Como en este caso se repiten, lo que vamos a hacer es que queda justo después, ¿de acuerdo? Para que se vea cuál entró primero y cuál entra después. Y por último, el 25, que queda aquí. Igual, se repitió, entonces queda abajo. Una vez que están ordenados todos los elementos en las sublistas que corresponden a la unidad del día, entonces ya que tenemos todos allí, vamos a sacarlos nuevamente para formarlos en una nueva lista, pero ahora de acuerdo al orden en que aparecen en estas listas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sacar primero los elementos del 0, luego los del 1, del 2 y así sucesivamente en el orden que entraron. Entonces primero va a entrar, a ver, déjenme nada más. Ok, entonces primero va a salir esta del 30 de septiembre, luego salen todos los elementos del 1, después salen los elementos que estaban en la lista 2, luego salen los elementos que estaban en la lista 3, salen los elementos de la lista 4, luego salen los elementos de la lista 5, pero en el orden en el que entraron, es decir, primero sale el elemento que primero entró y luego sale el segundo que entró. Luego el 28, pues va a salir por ahí porque está en el 8 y por último van a salir los elementos que están en el 9, en el orden en el que entraron. Eso es bien importante, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos ahí nuestra lista de elementos y acabamos de pasar el ordenamiento por la unidad del día. Entonces si los vemos, ya están ordenados por la unidad del día, empezando del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repetir esto con cada uno de los elementos. Ahora, ¿qué sigue? Pues la decena del día, ¿de acuerdo? En este caso tenemos 30 de septiembre, entonces es el 3, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 11 de enero, va en el 1. 12 de octubre, pues va en el 1 porque es la decena también. 23 de mayo va en el 2. 14 va en el 1. El 0,5, aquí hay que tener cuidado, porque la decena es 0. Entonces aquí es 0.
Luego el 25, entonces es 2. 28, la decena es 2. El 9, la decena es 0. Y por último, 29, que en este caso sería el 2. ¿De acuerdo? Entonces, igual como ya están los elementos en cada una de las listas, pues vamos otra vez a sacarlos de allí. De acuerdo, primero el del 0, luego el del 1, después el del 2 y en el orden en el que entraron. Entonces, déjenme. Entonces primero sale el 5 de julio, luego el 9 de diciembre. Acuérdense que salen primero los que entraron primero. Entonces el 11, sale el 12, el 14, sale el 23, después el 25, luego el 28, el 29 y por último el 30, ¿de acuerdo? Entonces ya quedó ordenado por la decena del día. Tomamos nuestra lista de elementos y si los observamos muy bien, pues podemos ver que ya están las fechas ordenadas por el día de la fecha, ¿no? Entonces ya todos están ordenados siguiendo la parte más significativa de la fecha, que en este caso es el día. Entonces, ahora nos toca seguir con la parte que sigue en orden de significancia, por así decirlo. Entonces, ahora lo que sigue más significativo sería el mes. ¿De acuerdo? Entonces, los mismos pasos se repiten muchas veces, ¿de acuerdo? Hasta que llegamos a la parte más significativa. Entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho. Tomamos la lista desde el principio hasta el fin, en orden siempre, y lo vamos a ir poniendo en la caja que le corresponde. Entonces este 5 de julio, aquí está, es julio. Este va en diciembre. Tenemos enero, octubre, después otra vez octubre, pero va abajo porque entró después. Tenemos mayo, agosto, febrero, abril, septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez lo mismo. Una vez que terminamos de poner toda la lista de elementos en las cajitas que les corresponden, pues ahora otra vez vamos a sacar los elementos en el orden, partiendo de la primera lista hasta la última lista en el orden en el que entraron. Entonces primero entro en los de enero, después salen los de febrero. En marzo no hay nada, entonces sigue abril, mayo, luego sale julio, agosto, septiembre, octubre, pero en octubre van a salir en el orden en el que entraron, entonces primero sale el primero que entró y después el segundo, y sale diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, si observamos, nuestra lista de elementos ya están ordenados por el mes y por el día, ¿de acuerdo? Porque ya se tomaron en cuenta esas dos cosas. Entonces, ahora vamos a ir con el año, ¿de acuerdo? Sigue el año porque es lo más significativo, pero ahora lo menos significativo en el año es la unidad del año en sí. Entonces, entramos con el 11 de enero del 2008. Entonces, en este caso, entra en el 8. La unidad sería el 0. Aquí la unidad sería el 3. Otra vez tenemos un 3. Aquí hay un 8. Aquí hay un 4. Un 1. Aquí hay un 4. Un 1. Y un 3. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo otra vez, entonces ahora salen los elementos, tomando uno a uno las listas que estaban por aquí, y en el orden, respetando el orden en el que van entrando. ¿De acuerdo? Entonces vamos tomándolos uno por uno. Entonces aquí salen todos los del 4, y por último los que terminaban, o las fechas con la unidad del año 8. Entonces ahí está.
Ya terminamos de ordenar todos por unidad del año. Entonces, ¿qué sigue como más significativo? Pues ahora viene la decena del año, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer nuevamente lo mismo. Aquí la decena sería 2, aquí sería 0, la decena sería 1, en este caso, aquí sería 0, aquí sería 9, por acá tenemos un 1, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 7, por acá tenemos un 0 y acá tenemos un 9, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, vamos sacando los elementos en orden, desde la primera lista hasta la última, y también respetando el orden en el que entraron, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya se va viendo cierto orden en las fechas, ¿de acuerdo? Entonces hasta aquí ya estamos con la decena del año, ya están ordenados los elementos, y ahora ¿qué sigue? Pues sigue la centena del año, ¿de acuerdo? Entonces vámonos en orden otra vez. Entonces ahora la centena, aquí en este caso sería 0, aquí también sería 0, aquí sería 0, la centena es este dígito, aquí también sería 0, aquí sería 0, aquí también sería 0, en este también tenemos un 0, aquí tenemos un 9, aquí también tenemos un 9 y tenemos un 9. Si se fijan, aquí ya se ve como ordenado las fechas, ¿no? Todavía nos falta otra pasada, pero ya se ve cierto orden. Entonces los vamos sacando de acuerdo a cómo fueron entrando a cada una de las listas, uno por uno, respetando el orden en cómo entraron. Y los vamos acomodando otra vez en una lista. Entonces en este momento ya ahorita están ordenados nuestros elementos, tomando en cuenta del año la unidad, la decena y la centena. Y por último, ¿qué nos hace falta? Pues tomar en cuenta el millar del año, es decir, el último dígito. ¿De acuerdo? Entonces en este caso sería un 2, aquí sería también un 2, aquí también el 2, nuevamente 2, aquí también es un 2, aquí hay un 2, nuevamente 2, aquí el millar es 1, aquí también tenemos un 1 y otro 1. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho otras veces, sacamos los elementos de uno por uno, en orden en cómo fueran entrando, y también siguiendo el orden de la lista. Primero la del 0, luego la del 1, la del 2 y así sucesivamente. Entonces vamos sacando cada uno de los elementos. Y bueno, entonces, como ya no quedan más partes de las fechas, pues ya aquí ya tenemos los elementos ordenados. Se puede ver claramente que quedaron las fechas ordenados, tomando en cuenta primero las partes, bueno, en este caso en el orden la parte más significativa es el año, por eso es que se ve que los años están dominando, y Radix es lo último que ordena el año, porque el objetivo es que al final quede en ese orden, ¿de acuerdo? Entonces este fue el algoritmo de Radix Sort.